Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video del Apex Legends Mobile chino, también conocido como el High Energy Heroes, el juego de Tencent Games que debió ser el Apex Legends Mobile, que básicamente al día de hoy se llama High Energy Heroes, solo está en China y básicamente es lo mismo que tenemos a todos acostumbrados. Sí, actualmente este es el Apex Legends Mobile chino, por si no lo conocías, pero muchas preguntas y vamos a darle con lo importante. Mucha gente ha estado preguntando, ¿qué onda? ¿Cómo sigue el Apex Legends Mobile chino? ¿Qué tal ha ido? Pues, ¿cómo va actualmente? Pues, en fin. El Apex Legends Mobile chino, que al día de hoy mucha gente dice, loco, ese no es el Apex, loco. Literalmente es la misma chanchada que el Apex, solo que con personajes diferentes. Pero literalmente es básicamente lo mismo, loco. Hasta en el sistema de armas es básicamente igual. Así que ya para que la gente lo pregunte. Ok, ¿cómo es que se juega actualmente este juego? Para los que preguntan, pues este juego se juega tranquilamente solo en tercera persona. Creo que iba a haber una primera persona o algo por el estilo, pero bueno, en fin. Se tiene pensado que vaya a llegar global antes de que salga el Apex Legends original, en teoría. Entonces, ya es cosa de cada quien como lo quieran ver o visualizar, pero bueno, en fin, cositas de la vida. Pero bueno, es el Apex, y para los que pregunten si es el Apex, sencillamente sí. Y este juego sí está optimizado. Qué casualidad de la vida que el Apex Legends Mobile, para mí que Tencent, como siempre lo he comentado, ya tenía listo actualmente su Apex, su versión estilo Apex, que era este desde hace mucho tiempo. Y pasó lo que pasó, de que Electronic Arts lo buscó y luego sacaron el juego que al día de hoy lo tenemos, que es que es el High Energy Heroes. Pero en teoría tienen pensado sacarlo global, porque pues solo es traducirlo, a menos que tenga alguna que otra complejidad o problema con la gente de Electronic Arts, y por eso no lo han podido sacar actualmente. Porque sí, es lo mismo, sencillamente siempre es lo mismo, no ha cambiado muchísimo, las habilidades incluso siguen siendo las mismas, lo único que cambia son los tipos de personajes. Por ejemplo, este es el típico Bloodhound que nosotros teníamos en el Apex, y como pueden ver, esta parte se parece muchísimo a lo que es la parte de Capital City del mapa de Fin del Mundo, de World's Edge. Y es que pues sí, o sea, la mayoría de los mapas tienen combinaciones actualmente con lo que es el propio Apex en general. Y sí, o sea, aquí yo pues estoy viendo y visualizando completamente el Apexito, porque el Apexito pues tenía tercera y primera persona, y como siempre voy a decir, el Apex mejor lo hubieran dejado full primera persona. Pero también otra cosa que quiero destacar muy importante es que actualmente el problema que más radicó en el Apex, que para mí honestamente, si comparamos en el tema de problemas radicales que tiene actualmente el Warzone Mobile, el Apex salió mucho mejor que el Warzone Mobile en el tema de utilización y rendimiento. Lo que pasa es que no tiene una fanbase tan destacada, por así decirlo, lo que es el Apex en dispositivos móviles. Creo que no tenía mucha fanbase destacada. Aún así, incluso la comunidad trató de apoyarlo relativamente hasta cierto punto. Y pues fue mediáticamente relativo hasta cierto punto de lo que fue actualmente el propio Apex en su totalidad. Que es normal, pues. En fin, son cositas de la vida. Pero bueno, este juego, en teoría, tienen pensado sacarlo completamente global. O sea, solo traducido, porque el contenido ya está hecho. Ya saben, estilo mismo monetización que tenemos actualmente para lo que es... para lo que es Apex, con el mismo sistema de movimiento. Imagino que van a meter la tercera y primera persona aquí actualmente, como lo tenemos, con un FOV bien destacado como es el que tenemos aquí actualmente. Y pues es relativo hasta cierto punto de ver lo que pueda pasar o lo que no pueda pasar con el Apex chino. Le decimos así porque es el Apex chino, o sea, yo sé que a muchos no les gustan las copias, pero es que actualmente sigue siendo lo mismo. O sea, hasta el movimiento, el slide, las habilidades, el estilo de mochila, las armas, por ejemplo, esta es la Flatline, esta es la Havoc, creo que si no estoy mal es la Havoc, no, perdón, la Havoc, la Volt. Entonces, como, sí, o sea, son las mismas armas, solo que cambian algunas que otras cositas, los personajes terminan siendo lo mismo, y seguramente pues mis propios, ¿cómo te explico? Mm, en mi pensamiento, para mí que Electronic Arts no puede demandarlos hasta cierto punto, creo, seguramente tuvieron un trato o algo por el estilo. Por ejemplo, incluso esta arma, creo que si no estoy mal es la Rampage. Sí, es la Rampage, si no estoy mal. O sea, imagínense, todo lo del suelo demuestra de lo que estoy confirmando. Entonces, tenemos la Rampage, tenemos incluso, por aquí creo que teníamos la R99, sí, esta es la R99. O sea, básicamente es igual, pero se prevé que salga global. Ahora, la pregunta del millón, ¿será porque Electronic Arts está retrasando el lanzamiento del Apex chino cuando saben de que van a sacar ellos mismos el Apex Mobile? O en dado caso ellos mismos se den por vencidos y digan, ok, ya no vamos a sacar el Apex Mobile, entonces ya digan la Tencent de que ya no necesita esperarnos. Porque básicamente son las mismas armas, misma personalización. Al día de hoy se sigue actualizando, va por la temporada 4, incluso el mismo, ¿cómo te explico? El mismo juego. O sea, parece que de momento la comunidad de China lo están apoyando,
Pero igual, incluso, aunque sea complicado al día de hoy jugarlo, porque para los que pregunten cómo se juega actualmente este juego, pues la única manera de jugarlo es con cuenta de WeChat. Entonces, para que la gente sepa de todo lo que está pasando actualmente al día de hoy, porque mucha gente tal vez anda con esa duda, entre comillas, por así decirlo. Bueno, en fin, hay que tratar de respetar todo lo que está pasando de una manera u otra. Es un poco triste. Sé que muchos que extrañan el Apexito pueden jugar completamente este juego, que sería lo mejor para los que extrañan el Apexito, pero es que lo malo es el ping. O sea, es cierto, te vas a encontrar gente, vas a empezar lo típico, ya saben cómo son los juegos de Tencent. Está hecho con un Unreal Engine este juego como motor gráfico, Unreal Engine. Está también hecho con lo que es actualmente algunos que otras cositas más. Entonces se nota muchísimo. O sea, hasta el tema de los operadores, personajes y demás. Entonces ya es cosa de cada quien. Hasta cierto punto como lo puedan ver sencillamente. Pero bueno. En fin, ¿ustedes qué piensan acerca de esto? Porque actualmente pienso yo de que pues demuestra mucho lo que quiere ser o lo que quiere tratar de destacar actualmente el Apex chino. Y pues no sé qué quiere hacer Tencent conforme a esto. Pero bueno, en teoría debería estar saliendo una versión global este año. Betas pues no creo que haya. A lo mucho creo que pueda que haya beta. También como lo que pasó con Arena, que primero Arena salió unos meses antes para lo que fue actualmente Android y en la tienda de Apple y de Android. Y luego ya pues pues básicamente lo único que hicieron fue actualizarlo relativamente, o sea, hasta cierto punto ya. Eso fue lo último que hicieron y ya, eso fue lo único. En fin, recuerdo esos días jugando completamente el Apex Legends, tratando de tratar de mejorar en dado aspecto, o sea, imagínate. Hasta cierto punto, loco, hasta cierto punto. Todo era mejor y todo era más divertido, más frenético. Pero bueno, muchos extrañamos el Apex. Creo que en mi caso soy uno de ellos que extraña mucho el Apex. Y pues las cosas como son. Hay que tratarlo de disfrutar. Y si este en dado caso juego llega completamente a la tienda global ya traducido y Electronic Arts pues no saca el Apex, pues bienvenido sea. Tal vez la comunidad no lo apoye mucho porque básicamente es una copia. O sea, no tenemos los juegos originales y al día de hoy pues mucha gente prefiere lo original antes que lo copia. Entonces pues ya veremos qué es lo que prevé hacer Tencent Game con este juego, también conocido como el Apex Legends Mobile chino, y su nombre de verdad llamado High Energy Heroes. En fin, cositas de la vida que teníamos que comentar de buena manera. Bueno, quiero que me digas completamente tu opinión acerca de esto, espero lo mejor y como siempre esperando buenos comentarios de tu parte. Y pues acerca de esto, pues ya sabemos de lo que tenemos que hablar. Incluso el mapa, pues básicamente se parece muchísimo al fin del mundo, o sea, con algunos que otros toques o matices de Cañón de los Reyes o incluso Olympus. Pero bueno, son cositas de la vida. Nos veremos en un próximo video del canal. Como siempre, muchas gracias por el apoyo. Hasta la próxima. Adiós.